Bien, gracias. Hoy martes 2 de marzo vamos a proclamar el libro, la lectura del libro de Isaías, que es la primera lectura de hoy. Y dice así: escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país, pero si rehúsan hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense ustedes primero un detalle, ¿no? Dice, ha hablado la boca del Señor, pero el que está diciendo estas palabras es el profeta. El profeta dice, ha hablado la boca del Señor, pero es él quien habla las palabras de Dios. Qué aprendizaje, qué enseñanza, perdón, qué enseñanza, qué instrucción. Aprender a escuchar la voz de Dios a través de sus profetas, a través de sus profetas. El Señor nos habla en la palabra, pero a veces necesitamos también de los profetas, y el Señor habla a través de los profetas. El Señor sigue hablándonos a través de los hermanos. En este caso, el profeta en el nombre de Dios está diciendo y denunciando, mejor dicho, injusticias, denunciando injusticias. Cuando dice Sodoma y Gomorra, escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, Sodoma. Nosotros sabemos quiénes fueron Sodoma y Gomorra. Fueron dos pueblos castigados por el Señor, que no escucharon la palabra del Señor, no prestaron atención a la instrucción de nuestro Dios, no lo escucharon, no prestaron atención, lo dejaron pasar, lo dejaron pasar. Y me viene algo que bueno, que uno dice, pero ¿cómo yo no voy a socorrer al oprimido? Soy una persona que oro, soy una persona que trata de seguir a Jesús lo mejor que puede, y busco el derecho, socorro al oprimido, hago justicia al huérfano, defiendo a la viuda. ¿Puedo decir todo eso? ¿Puedo decir que realmente yo vivo todo esto en mi vida? Para corroborar es muy simple hacer un mínimo examen de conciencia y ponerle nombre. ¿Cuál es y quién era ese oprimido al cual socorrí? Un oprimido, una persona oprimida, una persona que está pasando por una situación muy difícil, estresante, que está sufriendo, que tuvo un problema, y yo fui y lo socorrí. A ver, aunque tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y sería mejor así, de no estar recordándolo todo el tiempo, en este momento sí vamos a hacer un examen de conciencia, preguntándonos esto. ¿A quién fue el último oprimido a quien yo socorrí?
¿O quiénes en estos últimos tiempos? Nombre y apellido. Huérfanos. ¿Quiénes han sido esos huérfanos? Nombre y apellido. De los huérfanos a los cuales les hice justicia en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que un huérfano es aquel que ha quedado solo en la vida, sin papá, sin mamá, un huérfano. O que a veces tienen padres, pero que no les dan, no les prestan atención. Entonces es como ser casi huérfanos, tener una especie de orfandad, no justamente de la ausencia física, como le suele pasar a algunos, sino de una ausencia moral o una ausencia de otro tipo, ¿no? Esos que están pero que no están. ¿A cuántos huérfanos socorrí hoy? Le hice justicia, o sea, de alguna manera hice de papá y mamá, de alguna manera a ese que está solo, lo fui y lo acompañé, consolando, consolando, amando, en el nombre de Jesús. La otra pregunta es, defiendan a la viuda, y entonces le pongo nombre y apellido a la última viuda a la cual defendí. Justamente anoche hablaba con una amiga que habiendo quedado viuda, sus propios hermanos le hicieron injusticia en cambio de defenderla y de protegerla. Y bueno, hay tantas maneras de matar a una persona. Qué bueno saber quiénes han sido esas personas, para entonces decir, bueno, Señor, no estoy tan lejos tuyo. Quizás tenga que crecer mucho, pero gracias a Dios tú viniste a hacer caridad a través mío con estas personas. Te las encargo, te pido que las bendigas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste de hacer estos actos de justicia. Pero, si esta palabra la escucho, sé que y está diciendo uno de los mayores, responde a uno de los principales mandamientos, el principal mandamiento, no uno de los principales, al principal mandamiento de la ley de Dios, que es el amor. Si yo no tengo ningún nombre para decir, yo no socorrí a nadie, yo no le hice justicia a nadie, yo no defendí a ninguna viuda. Ay, Señor. Entonces, puedo identificarme en esta palabra capaz que con un Sodoma, con una Sodoma o una Gomorra, que tenemos oídos, pero no escuchamos. Tu palabra, Señor, tu instrucción, Señor. Que te escuchamos, pero no obedecemos. Qué bueno en este camino de Cuaresma hacer este caminito interior de conversión y seguir y dejarnos alentar por la manera en que sigue esta palabra. Dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura,
serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Se nos está dando una nueva oportunidad, un pequeño examen de conciencia para ver qué tan abierto tengo mi corazón a las palabras del Señor. Porque fíjense que ustedes la palabra, cuando habla de actos de justicia, nunca dice, a ver, ¿cuánto rezaste hoy? Sino, ¿cuánto te donaste hoy? ¿Cuánto te donaste? Donarse en los carismas que el Señor te ha dado, donarte en lo que el Señor te pide, de la manera en que Él te pide que ames a tu hermano. Y siempre va a haber una característica, algo que se va a distinguir de entre muchas otras cosas. ¿No es cierto? A lo mejor el Señor no nos está pidiendo que hagamos caridad continuamente y regalemos y demos todo lo que tenemos. A lo mejor el Señor no nos está pidiendo eso. No nos está pidiendo un comedor. No nos está pidiendo que salgamos a la calle, que visitemos enfermos, por ejemplo. No nos está pidiendo todo esto, pero sí estas cosas que dice aquí no son cosas que tienen que ver con una misión o una tarea pastoral específica o una misión personal que uno emprenda y que diga yo hago esta caridad, hago la otra, me siento llamada por el Señor a hacerlo y bueno, y la hago. A lo mejor el Señor no pasa por ahí la cosa, pero sí siempre cada uno de nosotros se va a encontrar con algún huérfano, con alguna viuda, con alguna persona que está oprimida. Siempre. No hay a quien no se le aparezca en su vida una persona que sufra estas cosas. Y entonces ante estas cosas sí tengo una responsabilidad. Sí tengo una responsabilidad muy grande y que el Señor me lo está diciendo aquí. Escucha, ¿qué es lo que el Señor me pide? ¿Qué es lo que el Señor me pide? Si alguien está oprimido, socórrelo. Si hay algún huérfano, hacele justicia. No es justo que te abandonen. O no es justo que estés solo. Me salió abandonen. Mi historia, que vuelve siempre. No es justo que te ataquen, que te hagan daño cuando estás sola, sin un esposo, cuando quedaste viuda. No es justo que te pasen por encima, no es justo. Te pedimos, Señor, a través de esta palabra simplemente esto, ¿no? Que vengas a amar en nosotros, Jesús. Que nos sanes de nuestras heridas, como meditamos en el rosario de esta mañana. Cuando decíamos las heridas reclaman continuamente ser sanadas, aunque a veces el reclamo de las heridas tienen dos reclamos en realidad. Una, la de ser sanadas, porque es una tortura tenerlas, es un dolor muy grande, algo que nos acompaña en la vida y que es doloroso, tener heridas. Pero por otro lado, hacen otro reclamo, cuando la herida de repente no está pidiendo sanación, sino que está pidiendo alivio. Depende de las circunstancias y las fortalezas en que se encuentre la persona, el alma. La herida también puede pedir alivio, y cuando pide alivio, no pide sanación, simplemente pide alivio. Y el alivio es, no quiero sanar para amar, sino que simplemente quiero que me amen, para sentir alivio.
Pero de todas maneras, de una forma u otra, las heridas gritan, gritan, gritan. Te pedimos, Señor, ¿por qué digo esto? Porque necesitamos sanar las heridas para poder brindarnos a los demás en el amor. De lo contrario, nos vamos a pasar la vida escuchando la palabra del Señor sin escucharla. Recibir la instrucción del Señor sin obedecerla. Ven a purificarnos, Señor, ven a limpiarnos, ven a sanarnos. Ven a vivir en nosotros, Jesús, para amar con tu amor, Señor, para que seas tú quien ames en nosotros, en divina voluntad. Amén. Amén.